Bueno, gracias a todos por volver después del almuerzo. Vamos a tener una super charla ahora para tratarnos. Power. Damos comienzo a la segunda sesión de presentación de trabajos. Los dejo con Lourdes, que va a hablar sobre el diseño de máquina para ensayo de reacción de aceites. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Lourdes Conejero, ingeniera electromecánica, residida de la UTN, Facultad Regional Santa Cruz. Hoy voy a hablar de lo que en su momento fue mi proyecto final de carrera, el cual fue el diseño de una máquina para ensayo de tracción de aceros, de alta dureza. Bien, en cuanto a lo que voy a desarrollar, va a ser la descripción de la máquina, el funcionamiento, después voy a pasar a lo que es la programación del PLC y por último les voy a hacer una demostración de la simulación de la programación. ¿Sí? Bien, en cuanto a la descripción y funcionamiento de la máquina, lo voy a hacer a grandes rasgos para que ustedes después puedan entender lo que fue la programación en el PLC. La máquina fue pensada y ejecutada completamente desde cero, es decir, el análisis mecánico estructural, eléctrico, hidráulico, de los elementos de sujeción, también como la parte de soldadura, el tema de la selección de los dispositivos que van a tomar datos y, por último, la automatización. En cuanto a los dispositivos de toma de datos, en este caso se seleccionó una celda de carga, la cual es un transductor que lo que hace es convertir la fuerza aplicada en una señal eléctrica medible y el extensómetro, que es este verde que ustedes ven acá, lo que hace es medir la longitud de microvela, es decir, la deformación que va sufriendo este material a medida que se le van aplicando cargas progresivas, ¿sí? Después tenemos un amplificador de señal, que en realidad se utilizó para prevenir en caso de que, no sé, la celda o el extensómetro se rompa. Por ende, si se rompe o falla, la señal que van a mandar va a ser muy débil, en el orden de los milivoltios. Entonces, con el amplificador de señal vamos a prevenir eso, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En caso de que no se lean esas señales, no vamos a tener una medición concreta cuando se esté haciendo el ensayo, ¿sí? Bien. En cuanto al funcionamiento, muchas gracias. Bien. En cuanto al funcionamiento, la estructura de la máquina que ustedes pueden apreciar tanto a la izquierda como a la derecha de la filmina, la estructura cuenta con perfiles estructurales tipo I y tipo C, en donde la viga de arriba, la superior y la inferior son fijas y la del medio es móvil, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Con el diagrama que se ve en el medio, que es el diagrama hidráulico, se le va a dar marcha al conjunto hidráulico, a la unidad, la cual consta de... Bueno, la cual consta de, acá abajo, esta es la unidad hidráulica. Consta de un motor, una bomba, una válvula limitadora de presión y un manómetro, además de su respectivo tanque, ¿sí? Cuando esta se prende, el aceite hidráulico empieza a fluir por las mangueras hidráulicas y se van activando los distintos componentes hidráulicos, ¿sí? A su vez, con el PLC, que va a estar mandando constantemente señales a las válvulas solenoides que se tienen en el diagrama, ¿sí? La válvula solenoide principal es esta que se puede ver acá. Cuando se tiene que iniciar el ensayo, se va a correr hacia la derecha y va a empezar todo el circuito hidráulico. ¿Qué pasa? Los cilindros van a empezar a accionarse, por ende va a empezar a traccionar la máquina, ¿sí? Los cilindros, en vez de ir verticalmente, como se pueden ver ahí, van a ir en la estructura, voy a poner de este lado, en la estructura van a estar montados acá en forma de cruz, ¿sí? Eso es porque para eliminar lo más posible el pivoteo que estos cilindros puedan tener, ¿sí? Inicialmente los cilindros van a tener el vástago completamente afuera, entonces para traccionar esos vástagos se van a ir moviendo hacia dentro del cilindro hasta el final de carga, ¿sí? ¿No? Siguiente. Bien.
A medida que se fue diseñando la máquina, se proyectó automatizarla, utilizando un PLC, que en este caso el que se utilizó el de Phoenix Contact, modelo 1050, mediante una programación. La programación fue texto estructurado y a forma de resumen hay una tablita, ¿sí? Esa tabla indica las variables que se van a ingresar al PLC, las cuales tenemos entradas digitales, relé térmico para emergencia, salidas digitales, el contactor de la bomba con la electroválvula y las entradas analógicas, que son la celda de carga y el extensor. Siguiente, por favor. Bien, adentrándonos en la programación, está separada por bloques, ¿sí? Esta es la rama principal de la programación. En el primer bloque, que ven que dice el esquema funcional, acá está todo lo que son las entradas y salidas digitales. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de este bloque está todo lo que tiene que ver con la lógica de funcionamiento de la máquina, inclusive la parte de potencia y el esquema eléctrico de la misma. ¿Bien? El primer bloque está desplegado en otro main, que no está acá, porque si no es muy extenso, pero ustedes después, si entran a la guía de la UTN, lo pueden observar. Después tenemos el bloque de datos, que simplemente sirve para ingresar quién solicita el servicio de la máquina del ensayo y quién lo va a realizar. Se guarda y lo van a poder observar en una pantalla HMI digital que va a estar en el tablero de la máquina. ¿Sí? Por último, tenemos el último bloque, que si bien cuando se empezó a diseñar la máquina no se tenía la celda de carga ni tampoco el extensómetro, entonces lo que uno quería saber era si se podía graficar dentro de la programación. Para esto, ¿qué se hizo? Se buscó en internet un ejercicio de ensayo de tracción de aceros y se tomó los valores, tanto de carga como de longitud, ¿sí? Que es lo que va a medir mi máquina. Con esto me va a dar como resultado a mí un array, ¿sí? Un array de tensión y uno de deformación. ¿Para qué? Para que después a mí en el gráfico me pueda dar esos valores. Siguiente. Bien, después tenemos el último bloque, que con los arrays anteriores que mencioné, se cargan en este y a su vez con un temporizador me va a ir largando cada cierto tiempo valores, ¿sí? Y estas variables yo las voy a poder observar en el gráfico posterior. Bien, siguiente. Ahora vamos a ver lo que es la simulación, ¿sí? Se utilizó el PCWorks. ¿Sí? Se utilizó el PCWorks para poder programarlo. Esto es lo que yo le mostraba recién. Y la simulación lo van a poder ver en el Visum Math, ¿sí? Esto que se ve acá es lo que va a aparecer en la pantalla HMI que va a estar en el tablero de la máquina. Ahí ven que se ingresa el cliente, quien va a realizar el ensayo, se lo guarda. Se pone en ¿marcha qué? A la unidad hidráulica, ¿sí? Y se prenden los LEDs. Ahora se le pone en marcha ensayo y se dan cuenta que cambió, ¿bien? A solenoide sube. ¿Qué quiere decir? Que la electroválvula se activó y los pistones empezaron a traccionarse, ¿sí? A medida que va surgiendo esto, si ven allá, se empieza a mover los valores en el gráfico, que es la gráfica que nosotros vamos a poder observar, ¿sí? Es la gráfica que nosotros necesitamos para saber cómo se comporta ese material cuando se lo está ensayando, ¿bien? Ahí ya, por ejemplo, se rompió la probeta, ¿bien? Entonces se activa al final de carrera. Por lo tanto, el solenoide baja. ¿Qué quiere decir? Que los vástagos de los pistones vuelven a su posición inicial, ¿bien? Después, hacemos otro ensayo, por ejemplo, y de repente surge una falla eléctrica, ¿bien? ¿Ahí qué se va a activar? El relé térmico. Entonces, a nosotros, en la pantalla, nos va a enseñar que hay una falla y es por el relé térmico, ¿bien? Eso es lo que a nosotros nos indica qué es lo que pudiera estar surgiendo en el momento. Después, por ejemplo, se realiza otro ensayo y pasó algo, un imprevisto, lo que sea, se paró con la parada de emergencia. Entonces, todos los LED se van a apagar. ¿Por qué? Porque la máquina automáticamente se para. ¿Bien? Bien. Esto es lo que ustedes van a poder apreciar en la pantalla HMI, ¿sí? La pantalla HMI
está conectada, comunicada al PLC mediante un cable Ethernet, además de su respectiva lógica cableada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay lo que se va a guardar en los ensayos, ¿bien? Eso todavía hay que cambiarlo, ¿bien? ¿Por qué? Porque todavía no se realizó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tenía la celda de carga ni tampoco el extensómetro. Pero para poder ir guardando los datos, se puede insertar una tarjeta de SSD a lo que es el PLC, o también mediante otro tipo de programación como MQTT o FSUA, se lo puede realizar una programación aparte al PLC, y entonces ahí se van a ir guardando los datos, ¿bien? Datos de quién lo realizó, quién lo necesita y su respectiva práctica. ¿Bien? A modo de cierre, es importante el tema de la automatización de la máquina. ¿Por qué? Porque me da confiabilidad sí, en mi ensayo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces los humanos cometemos errores, entonces estos errores son cruciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta muestra que la gente pide que se ensaye, muchas veces se utilizan, no sé, por ejemplo, en la industria petrolera, las petroleras necesitan saber cuánta carga necesita ese material hasta romperse, cuánta carga soporta, o también, no sé, por ejemplo, en las mineras también lo pueden utilizar. Entonces, hay gente que puede correr riesgo en su vida, ¿no? Además que también protege a la máquina, tanto como al usuario, ¿sí? Y nos da una cierta repetibilidad en cuanto al ensayo. Se pueden hacer muchos ensayos, ¿bien? Además, quiero mencionar que se tiene pensado construir esta máquina, la UTN, para que los estudiantes puedan utilizarla en la materia de materiales y ensayos. Eso sería todo por hoy. ¿Está pensado solo para el ámbito minero? ¿Se puede utilizar para cualquier industria? Para cualquier industria, pero yo lo mencioné porque esta máquina va a estar construida en Río Gallegos, en Santa Cruz. ¿Algo más? Sí. En una parte dijiste que cuando Juliana RIA UTN, ¿qué es? Es donde están todos los proyectos, las tesis universitarias. Ahí pueden ver todo el desarrollo de lo que fue el proyecto a nivel de detalle, ¿no? ¿Es un repositorio digital? Sí. Ahí pueden ver todo lo que es el proyecto, inclusive los planos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Vos? No, eso tiene que ser con el presentador. Sí, no funciona. ¿Está prendido o tiene tecla? Ah, entonces no te prende. Ah, no jodas. No jodas. Y igual no está conectado el. No, sí, acá. Ah, ya me lo. Listo. Ahí te pongo la presentación.
Bueno, ahora sí arrancando con la segunda sesión, porque la otra fue la final de la primera. Lo dejo con Jorge, que va a hablar sobre un intercambiador. Sí, realmente no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, primero nada, mi nombre es Jorge Quelas, soy ingeniero eléctrico, hice una maestría en control en la UTN de Córdoba, y parte de ese trabajo de mi maestría involucró hacer un análisis de estabilidad sobre un intercambiador calor de flujo cruzado con un sistema de masacración Sanresa. Un título largo, un trabajo sencillo, vamos a tratar de ir lo más rápido posible, porque puse demasiadas líneas. Lo que vamos a tratar de ver es el sistema que tenemos que modelar. ¿Qué modelo se selecciona? Porque es importante el modelo utilizado para hacer el análisis y posteriormente el análisis en sí mismo. El sistema consiste de dos canillas de 150 litros cada uno, que van a tener conectadas a sus canillas bombas de medio HP, que a su vez circulan el agua de cada uno de los tanques a través de un intercambiador de calor. Uno de ellos va a estar siendo calentado permanentemente, ese es el tanque de agua caliente, y el otro va a ser un tanque que puede contener agua y malta. A medida que el agua se va calentando, digamos, la planta va a pasar a través de diferentes temperaturas que van a permitir que las enzimas dentro del grano se vayan disolviendo y formando la mezcla que después va a ser el mosto con el cual se va a hacer los arcos. Todo el sistema va a tener dos puntos de temperatura pretendida, que van a estar conectados a cada uno de los tanques y posteriormente un controlador que va a estar activando las bombas. La idea es que el sistema eventualmente posea una válvula lineal que le permita regular el flujo para poder hacer un control fino de temperatura. ¿Sí? Ahora, independientemente de esto, el primer problema que surgió fue que mientras yo estaba haciendo pruebas, encontré en otra configuración similar a esta, pero no igual, que había desequilibrios térmicos que me hacían que el planta empezara a oscilar hasta entrar en un régimen. Y dado que yo estoy considerando esto para el núcleo, es decir, una persona que tiene que en 8 horas poder hacer un batch de esto y ponerlo a fermentar, esas oscilaciones tenían que ser de alguna manera estudiadas, o al menos establecer que la planta es suficientemente estable para que no posea estos comportamientos, o otro tipo de delay térmico que pueden tener surgir. No es un análisis de estabilidad basado en qué pasa si la planta empieza a llevar, porque ninguna de estas sustancias va a ir más allá de 5 grados centígrados. Algunas cosas importantes para el estudio: yo lo utilicé malta con agua por una cuestión de que es básicamente es agua azucarada y es muy difícil de limpiar después que hacemos una prueba. Consecuentemente simplemente usé agua, pero llevé a una pequeña análisis para determinar si esto es equivalente a la hora de hacer el estudio en términos de densidad de agua, calor específico y la temperatura de ebullición final donde el sólido está la relación entre agua y agua con malta era básicamente lo mismo, no cambiaba el resultado. Bueno, ¿cómo se comporta la planta? ¿Y cómo fue la respuesta del sistema cuando fue evaluado para poder ser identificada? Inicialmente se establece un escalón hay dos entradas. Una es el calentador y la otra es el controlador que maneja el encendido de los árboles. La primera entrada tiene que estar prendida obligatoriamente para que el tanque de agua caliente llegue a temperatura máxima, y a partir de ahí se puede empezar a encender las bombas para que empiece la circulación de energía de un tanque al otro a través del intercambiador. Algo importante es, para poder hacer análisis de identificación de planta, se utiliza un señal VRS que lo que permite hacer es ver cómo la misma planta reacciona en diferentes indicadores de tiempo con diferentes condiciones iniciales cuando yo acoplo y desacoplo los dos sistemas. ¿Sí? Es una forma muy rápida de encontrar mucha información. Ni bien se enciende, lo importante es que hay una gran caída en el tanque HLT porque está transfiriendo energía, mientras que el tanque WT obtiene mucho más energía y por lo tanto empieza a subir su temperatura, eventualmente se... No, tened cuidado que la pantalla es touch. Sí, la pantalla es touch, así que no toquen muy cerca. Básicamente lo que sucede es, en algún momento estos dos tanques se van a estabilizar técnicamente, pero dado que el tanque HLT sigue obteniendo energía, va a seguir subiendo su temperatura y a medida que sube, se vuelve a desequilibrar respecto al otro tanque y le transmite parte, y los dos empiezan a subir. La diferencia entre los dos va a ser la pérdida de energía que existe dentro de todo el sistema.
Bueno, consecuentemente después pueden ver cuando uno apaga, ambos tanques se desacoplan, uno empieza a perder energía y el otro vuelve a subir esta temperatura de ebullición y así sucesivamente en la implementación. Bueno, para modelar esto, lo que se utilizó fue, aproveché Simulink, armé dos modelos diferentes, dos lineales para cada uno de los tanques y después comuniqué las entradas con tanto las entradas de gas como de accionamiento de las bombas. Pero además, cada uno de estos modelos posee una tercera entrada, una entrada secundaria, que es la retroalimentación del otro tanque. Esto lo que está haciendo es representar el intercambio de calor entre ellos. Ahora, esta señal solamente es válida siempre y cuando las bombas estén prendidas. Consecuentemente, toda la planta switchea su comportamiento de acuerdo a esa entrada. Esto ya te dice que el sistema es mínimo, el sistema es no lineal, y por la forma de que lo armo, la no linealidad está alocada específicamente en la relación de las entradas, no en los tanques individuales. Esto de acá es simplemente subir el nivel de la respuesta a la hora de temperatura ambiente que en ese momento, porque obviamente se lo sacó para poder hacer el análisis de la temperatura. Por lo que yo acabo de explicar sería este diagrama. Lo importante, como dije, es cuando se activan las bombas, estos caminos de realimentación de repente aparecen y dejan de ser cero para introducir su efecto sobre la otra planta. Bueno, esto lleva a modelos muy sencillos, lineales, de dos tanques, que no vamos a hablar de ahora porque es ridículo, pero lo importante son modelos distintos, obviamente, llevados a cabo a través de la medición y la identificación del sistema, y la relación que existe entre ellos es específicamente todas las entradas donde una de ellas gobierna la activación de la otra para que deje de ser cero y pase a ser igual a la salida del tanque opuesto. ¿Sí? El modelo se lo simula y se busca el error respecto a la medición original y este es el error básicamente pico. Ahí van a encontrar unos picos sin ver cuántos pasajes ligeros tienen de curva. Lo importante es el RMS, que es 1.69 en el caso del HLT grados centígrados, o sea que el modelo tiene al sumo menos de 2 grados centígrados de diferencia con la realidad. En el caso del WT es 1.72, así que seguimos dentro del 2% de error. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos para analizar esta planta? Establecemos lo mínimo, como dijimos, sistema mínimo, es no lineal, los tanques son invariantes en el tiempo y poseen entradas y esas entradas van a estar afectando el comportamiento de la planta. La manera que encontré de hacerlo dentro del abanico de análisis de estabilidad que existen es utilizar Input State Stability, que tiene un grupo de leyendas que son equivalentes. Una forma de analizar estabilidad es decir, si un sistema es globalmente sintéticamente estable en el origen, pero mismo que decir que es exponencialmente estable por el Bonout, y posee la propiedad de ganancia asintótica, el sistema es estable. Así que la idea es verificar estos dos puntos, y si estos dos puntos son ciertos, podemos decir que el sistema es estable. El primero, como bien dije, se hace a través de teoría de Bonout, específicamente el segundo método es proponer una función y después verificar si esa función cumple con los diferentes aspectos del teorema. Esto se hace, recordemos, la parte importante de acá es, para hacer este análisis, de acuerdo a la teoría, yo necesito las entradas. Es decir, las entradas acá son iguales de cero. Consecuentemente, se me reduce probablemente toda la parte lineal queda reservada para otro aspecto del análisis, no acá. Simplemente voy a estar utilizando el fin y al cabo cada uno de los tanques individualmente. Esto significa bastante probablemente, como se podrá ver aquí. Se propone posteriormente una función y se propone también su derivada. Se hace el reemplazo, se obtiene esta expresión, se hace el cubo, esta matriz acá que está definiendo a la derivada, sea igual a la identidad, simplemente se reemplaza y se obtienen este grupo de expresiones donde las únicas que van a ser importantes son las que están en la diagonal principal y estos valores constantes salen del cálculo llevado a cabo a través de los parámetros de planta que tenemos porque identificamos. Y esto me va a dar, tanto en el caso de la planta HLT como en el caso del tanque WT, matrices que son definidas positivas. Y son definidas positivas, a su vez, su respectiva solución de uno es definida positiva. Y dada que esto se calculó en base a esta expresión que tiene en cuenta la matriz Q,
su derivada va a ser definida negativa, cumpliendo con el criterio del exponente. Simplemente como para verlo gráficamente, cuando yo tengo las entradas a 0, mis condiciones iniciales serían mi plan en este punto, y a medida que yo dejo de evolucionar el sistema desde mi condición inicial, solo tiende al origen a través de esta curva. Estas son las proyecciones en cada uno de los planos, y lo que viene alrededor es básicamente la proyección de una esfera que básicamente está mostrando el epsilon alrededor de la solución. Es constante. Lo mismo pasa cuando se evalúa con el tanque de WT. En este caso no estoy mostrando el espacio de estado, sino que lo que estoy mostrando es la función, por tanto, el espacio de estado es la proyección contra este plano, y acá es la evolución con el tiempo. Mismo resultado. Ahora, para poder probar la propiedad de ganancia sintética, lo que necesitamos hacer es cumplir con esta expresión que precisamente dice que el superior del vector de estado, cuando el tiempo tiende a infinito, tiene que ser menor a una función gamma que va a depender del módulo de la entrada cuando el tiempo está en el infinito, o el tiempo infinito. Bueno, para poder hacer esto, lo importante sería tener en cuenta que una de las entradas obligatoriamente intercambiadas, que es la del gas, de lo contrario igual en el del sistema. La otra entrada va a ser simplemente la bomba. Se pueden hacer dos análisis. Probar nuevamente la señal de RBS para ver cómo varía el vector de estado y determinar si se puede encontrar un área en la cual no se escribe más a la derecha, y llevar la misma entrada al máximo y tratar de verificar lo mismo. Lo cual se lleva a cabo. Este sería básicamente el gráfico de las entradas. Acá tenemos las salidas y acá tenemos el vector de estado de HLT, y ahí vemos cómo el vector de estado básicamente parte desde las condiciones iniciales a la manipulación por la señal de RBS, y después, cuando la señal de RBS desaparece, va hacia la misma. Lo mismo sucede con el tanque WT. Y finalmente, con las entradas al máximo, lo que encontramos es que aún cuando llegamos a la entrada de la máxima, es decir, la máxima capacidad de todo el sistema, aún así, el punto de trabajo siempre está dentro del área previamente definida, es decir, que se cumple esta relación. Existe una función gamma que limita el límite superior del vector de estados a uno del tipo infinito. Y lo mismo sucede con el tanque HLT. Consecuentemente, se pueden verificar las dos asunciones iniciales y decir que el sistema es estable por I6. Y eso es todo. Sí, una consulta. Sí, cuando vos pones el sistema a funcionar, yo en el gráfico, capaz que no tengo alguna parte, y que vos manejas una de 100 grados, Sí. y cuando va de calor, y te vas a la... Al otro tanque. Al agua malta. Sí, que toma calor del primero. Sí. Cuando pones a funcionar, el primero nunca llega a 100, nunca vuelve a su temperatura, llega, baja a temperatura y se mantiene en un valor bajo, o... No, vuelve a subir. Ahí lo vemos. Pero cuando se desacopla. No, Por lo que entendí fue eso, claro. vamos a acá. Paso al otro lado. Cuando acá los dos tanques llegan a un punto de estabilidad térmica, el segundo, o sea, el HLT, el que tiene que estar permanentemente caliente, empieza a subir la temperatura. Y a medida que sube, se vuelve a desacoplar térmicamente, en el sentido de que crece y este debería crecer porque está intercambiando calor, empiezan a seguirse, entonces este sigue subiendo más lentamente, pero sigue subiendo en temperatura y esto lo va acompañando. La diferencia entre ellos va a ser la pérdida que tiene todo el sistema. Ahora, un punto que vos estás nombrando es que esto no llega de nuevo a 100 grados si mantenés todo acoplado, pero siempre va a estar suficientemente alto para asegurarme que el punto este de trabajo cumple con los requerimientos del plan. Yo en este paper no estoy explicando los puntos de operaciones, pero hay uno que es a 72 grados, y lo que a mí me importa es que esta curva se pueda llegar a 72 grados con el sistema dimensionado como está. Con lo tal, esta tiene que llegar a una temperatura tal que permite que la otra, a través del intercambio de calor, alcance esa temperatura y eso funciona. Sí. Pero los dos suben. Y otra consulta. Vos tomás, dijiste una o dos veces, que tomás como entrada del sistema la llama del coso y el encendido de la bomba. Sí.
¿Por qué lo tomas como entrada y no como salida, como efecto de lo que tienes que hacer? Porque la planta originalmente está pensada para hacer control térmico, entonces lo que yo necesito saber es que la temperatura en el tanque WT alcance ciertos set points que yo necesito para la maceración de cerveza. Ahora, para que se alcancen esos set points, lo que yo necesito hacer es que la planta tenga flujo de gas, esa es una de las entradas, que el flujo de gas sea del 0 al 100%, y la otra es que el flujo de líquido entre los dos tanques puede ir de 0 a 100. Yo voy a controlar eso. ¿Está bien? Pero no sería una salida la entrada de gas. Sigue siendo la entrada de máquina. No sé si estoy explicando más o menos lo que estoy tratando de... ¿Sí, Santander? Sí. Ok. ¿Está bueno? ¿Vamos bien? ¿Lograste mantener constante los 72 grados? Sí. ¿Y Sí. eso cómo funcionaba la salida del intercambiador de calor? Porque vos decís, iba subiendo Sí. y la seguía. Llegaba un toque, y se iba a acercar, iba a llegar a 100, pero se iba a acercar. Sí. ¿Cómo hacías para aprender a parar? ¿Cómo hacías para variar esa salida? Bueno, la idea era, yo esto, te voy a decir esto, hay mucho de esto que es simulación porque me falta una válvula lineal para comprar y no era barato. Entonces simulé el controlador. Pero sí tenía las válvulas y yo las válvulas las podía poner a trabajar para hacer una especie de on-off. Sí. Y con el on-off, básicamente, vos ya veías como si le cortabas, entrabas en un ciclo muy reducido de esto, en el cual las dos temperaturas empezaban a hacer un diente de sierra y vos en el promedio tenías la temperatura que Se manejaban ustedes. y exactamente, y eso funcionaba bastante bien y yo me aseguraba por lo menos de que había llegado a todos los más o máximos. menos un 3%. Exactamente. El on-off de hecho era malo porque seguía fuera de los rangos de tolerancia, pero me aseguraba que tenía lo que necesitaba. ¿Otra pregunta? Sí. Ahí en esa parte que seleccionas y mostras agua con malta a 102 grados, Sí. y dice que hay pérdida de calor y digamos el set point máximo que colocaste fue 100, ¿a qué se debe? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, esto cuando lo estoy poniendo estoy refiriéndome a que yo hice todo el estudio con agua en los dos tanques. En el tanque donde tendría que haber malta no puse malta por exclusivamente por una cuestión de que hay que limpiar todo eso para alcanzar la siguiente prueba. Por una cuestión de simplicidad y practicidad. Lo que a mí me preocupaba era saber, si yo cambio y no pongo malta, y me cambian las características del fluido que estoy calentando, ¿cómo impacta eso en la planta? Porque está cambiando la densidad, me va a cambiar el flujo, y probablemente me cambie el intercambio de calor entre ellas. Entonces, el estudio que yo mencionaba de la planta, que es este de acá, lo que básicamente está encontrando es que no importa que simplemente tú estés utilizando agua sola y no con la malta, porque al fin y al cabo los dos fluidos se van a comportar térmicamente igual. Y la única diferencia que voy a encontrar es que uno ebulle a 100 grados y el otro a 100,02. ¿Sí? Sí, no era que llegaba pues directamente, lo que hiciste la comparación ahí si tenía malta, pero no era que llegaba la parte con el tanque WT a 102 grados. ¿No? Por la pérdida de calor que en el mismo sistema no va a llegar hasta allá. No va a llegar nunca a esa temperatura, pero no, yo tampoco necesitaba que llegara a 100, necesitaba que llegara a 72. Y llegaba a 76, 78, más que suficiente para el control. ¿Alguna otra pregunta? Ya no. Bueno, Muchas gracias. Participarse también. Entonces no toco la pantalla. No. Rolly. Ahí la prueba de funcionamiento. Pruébalo. No, no. ¿Funciona? Sí. Bueno, ahí te compartimos entonces. Debería ser.
¿Cuál es la segunda? Tiene como un video. Sí, la boca. Sí, ahí sí. Ah, Sí, el rectangular. Bien. Bueno, continuando con la segunda sesión, lo dejo con Giorgio, que va a hablar sobre estabilidad con múltiples funciones de diagonal aplicado a la serie de formas. Bien. Buenas tardes, sí, mi nombre es Giorgio Teodovich. Yo soy docente en la Universidad de Tucumán y inicié con el PROMEI, un plan PROMEI, en el Instituto de Automática. Bueno, y ya hice una maestría y allí veía temas como ser el Lyapunov y bueno, otras técnicas que en este caso yo lo apliqué a COLAT, un sistema matemático que no está relacionado con la parte de robótica que principalmente estudié aquí en el instituto, pero bueno, por suerte dio algunos resultados buenos, pero todavía falta seguir estudiando para presentarlo en algún congreso ya específico del área. Como está relacionado, como yo lo usaba en robótica, bueno, me parecía interesante presentarlo aquí. Bueno, lo describo el proyecto y bueno, las pruebas que hay. No voy a entrar mucho en la matemática porque es bastante compleja, pero ya uno que ya está usando el expositor anterior, tiene muchísimas aplicaciones y un área de estudio bastante compleja. Bueno, el problema que yo traté de aplicarlo es bastante simple, ¿sí? Tiene dos ecuaciones, nada más, cada una son lineales. Por ejemplo, dice, tengo un número X de inicio, cualquiera, en este caso n, y si ese número es par, lo puedo dividir en 2. O sea, el 4 dividido en 2, da 2, así. Si es impar, o sea, en el otro caso, tengo una operación que la aumenta, o sea, 3x más 1. Como hay varios videos, Veritas tiene un video muy interesante sobre esta área, y bueno, el problema que hay es que bueno, hay una forma de representarlo como una serie, entonces yo voy aplicando, tengo el número, aplico la forma de trabajar, obtengo una serie, y esa serie va haciendo un comportamiento bastante extraño. Empieza a evoluciona. En estos momentos cuando baje, porque es par el número, cuando es impar sube, y tiene un comportamiento impulsivo, podríamos decir que en determinados momentos crece, en otros desciende, y bueno, la conjetura de Collat dice que cualquier número, aquí está acordado, dice el número, sí. Al último llega aquí a 4, 2, 1, se va descendiendo, y queda en un ciclo en forma eterna en este 4, 2, 1. Bueno, la matemática por ahora no puede explicar exactamente si todos los números van a llegar a este lugar, pero bueno, yo encontré una adaptación ahí, como decía, la parte de robótica, y lo usé en esta parte, y llego a conclusiones. Por ejemplo, el número 7, empiezo a trabajar, bueno, el 7 impar, 3 más 1 me da 22, lo divido en 2, así. Entonces, bueno, ¿cuál sería la aplicación? Un poco de cuál es ese truco, digamos, ¿no? Para que esto, que en 80 años no se puso a demostrar, ahí a ver si ahora sí llego a algo interesante. Bueno, esta otra representación también similar, ahí con bits, donde, bueno, el número 7 tiene un 1 acá en cada uno de estos bloquecitos oscuros, y va evolucionando, y se van viendo que los bits del número 1, aquí están solamente los números impares, porque solamente me importa el número impares para hacer los cálculos, ¿no? Y esto va descendiendo. Bueno, otra técnica también nos usa grafos dirigidos, y bueno, estos gráficos también tienen esta forma que va descendiendo, o sea, verificando que esto es verdad, pero matemáticamente hay que hacerlo riguroso para todos los números. Entonces, bueno, este otro grafo más, es bastante complicado de explicarlo, así que se lo dejo para el final. Bueno, ¿qué es lo que hice? Bueno, expresarlo al sistema parecido a estos sistemas de robótica en los que yo uso, que son sistemas switchados. El ejemplo más simple es estacionar un auto y en un lugar estrecho, donde uno tiene marcha para adelante y para atrás, entonces tiene que ir switchando que avance y retrocede, y la mayoría de las veces uno hace 4
por 3 operaciones de avance y retroceso, ¿no? Entonces, cada uno de esos avances y retrocesos tiene un controlador distinto. En este caso, aquí hay una parte que es X sobre 2, sería una de las posibles operaciones, suponiendo que uno dice avanza, y el otro retrocede 3X más 1, en el sentido que me aleja del origen. Yo quiero llegar al origen, entonces planteo una función de grafo 1 que tiene que ser decreciente, o sea, tiene que tener valores, siempre son ciclos positivos, y convergen uno de a poco hasta el origen, y demostrar que esto hay una serie de propiedades con grafo 1 que tengo que cumplir. Entonces, tengo que encontrar una transformación para esto y sacar esa función. Bueno, ahí está un poco más la parte de la lógica de conmutación, de cómo hago para decir, bueno, avanza, retrocede, ¿no? Decir par o impar, ahí aparece la función de módulo. Y bien, entonces, ¿cuál es la magia? Un poco usar una ecuación que ya se conocía hace unos 30 años, la hizo von Sonntaghi, pero la estudiaron, lo propusieron a la solución, yo lo recorto un poco, lo ordeno un poco distinto. Esta sumatoria tiene un número negativo ahí en el medio, con otro exponente acá, m, ¿no? Y otro valor positivo, esto 2 elevado a la b. Entonces, en el trabajo, ahí explico que lo reordeno un poco a la conjetura, en vez de hacer tantas operaciones de división, las junto a todas las operaciones en una sola, y pongo acá 2 elevado a la a, que sería la cantidad de veces que hago la división, y aplico siempre la misma fórmula, cosa que sea más fácil de modelar el sistema. Cuando se lo trabaja así, bueno, uno empieza a hacer la operación matemática una tras de otra, y llega a esa ecuación, bueno, el trabajo está hecho con más detalle, con todas estas sumatorias, no lo vamos a ver porque es muy largo, y queda de nuevo esta ecuación, yo la reestructuré o la reestudié. Por ejemplo, para el número 7, si yo hago un vector con estas potencias de 2 y de 3, para esto, y la del orden que le encontré para encontrar esta función de la 1, voy a decir, bueno, separo esta misma ecuación por partes. Justo, bueno, aquí no salió bien el gráfico, pero era una especie de llave. Todo esto va a ser R. Esto, 2 a la B, lo dejo al B0, no aquí. Y el M lo junto. Entonces formo estos tres elementos, o sea, H, R y M, y estudio cómo se comporta ese H y M. Cuando lo expreso en forma matemática, me queda aquí justo, uno tiene una división, depende también, ¿no?, si es par o impar, y otro una parte que resta. Entonces ya al verlo aquí nomás, ya puedo ver que esto es definido negativo en el sentido de que tiene una derivada que define negativo va decreciendo, o sea, siempre que divido 2 disminuye, y siempre que hago el resto también disminuye. Bueno, la función del A1 no tiene ninguna magia, es simplemente sumar los 3 elementos. Normalmente en San Juan uso funciones muy complicadas, que tienen integrales, logaritmos, tangentes hiperbólicas. Bueno, no hicieron falta, con esto fue suficiente. Y muestro un ejemplo numérico. Bueno, lo único que hay que rescatar de aquí es que con el número 7 que usé ahí de caballito de batalla, la función empieza en 3,63 y empieza a caer hasta que llega a 0, justo cuando llega aquí el número 1, la operación esta con un colapso. Entonces, yo verifico eso también, bueno, muestro algunos gráficos. Bueno, este gráfico tiene algunos temas que no es completamente correcto, en el sentido de que yo le hice una interpolación acá entre punto y punto, pero como es un sistema discreto, en realidad tendría que estar solamente graficado ese punto, los triángulos, los puntos y nada más. Pero está hecha la línea con la idea de que, como derivaba de un sistema que es continuo, ¿no?, de simple yo veía, en lo otro que era interesante hacer esa gráfica, que la función va decreciendo. Entonces ya tengo un comportamiento, ahí está la señal de conmutación, que es simplemente cuando es positivo, no, pero cuando divide por 2 o cuando es 3x más 1. Y, bueno, la conclusión, paso rápido nomás. En esta serie, ¿no?, de Colapse, que era un sistema que muchas veces lo atacaban desde el punto de matemática, decir, bueno, encuentro una costa,
encuentro cómo se opera o números que sean extraños. No, yo lo modelé como un sistema autónomo, conmutado, y esa forma de trabajarlo, junto con esta factorización de Bohm-Sontag, o sea, yo no lo inventé, ya lo hizo alguien más, me permite ya aplicar el Lyapunov y, bueno, llegar a esto que es la estabilidad. La demuestro ahí usando, analice múltiples funciones. Yo en realidad usé una sola, pero desde el punto de vista matemático, si el sistema es distinto, o sea, tiene distintas formas de moverse, la derivada, ¿no?, va a ser distinta. Entonces, bueno, ahí usé un poquito, digamos, no es exactamente múltiples. El editor de tesis la clasificó como función única. Tampoco había gente que me decía función común de Lyapunov, bueno, me criticaron porque me decían, no, si tiene una función de Lyapunov, ya el sistema converge y no hace falta buscarle otra más. En cambio, función única deja la puerta abierta un poco para que sea como que es múltiple, porque sea una sola. Bueno, ahí hay un tema ahí de discusión. Y bueno, ya teniendo esa función decreciente, también me da la posibilidad de demostrar que ese sistema no va a empezar a aumentar el valor en ningún momento, entonces no hay ciclos. O sea, siempre que hay algo que va al suelo, se que baja, no, si hay un ciclo que retorna en ese grafo que encontraba al principio, esta función tendría que aumentar y bueno, eso no es posible. Bueno, con un poquito ahí, vuelvo ahí al grafo. Bueno, esta forma de que lo iba decreciendo la encontré haciendo varias factorizaciones y trabajando. Y construí este grafo donde voy ligando cada uno de los números. Por ejemplo, aquí está el número 13, el número 7, bueno, se lo ve muy pequeñito. En cada uno de esos recuadros iba graficando, iba mostrando la función de Lyapunov y algunos otros parámetros más. Y bueno, no se ven, pero todos van decreciendo, ¿no? Entonces siempre tiene la idea de que se ve una energía que disminuye. Y bueno, yo creo que nadie lo investigó en esta parte porque no lo consideraban el sistema switchado o conmutado, ¿no? Entonces por ahí es donde yo voy a agregarle. Y bueno, el problema supuestamente hay $1.000.000, lo logre de la demostración. Y también, bueno, son cosas que ayudan a la matemática, supuestamente una matemática nueva. Yo no propongo nada nuevo, solamente extender, ¿no?, esta forma de trabajar conmutado, que en robótica a veces es complicado demostrarlo y hacerle entender cómo funciona. Y bueno, este es un problema relativamente simple de verlo, pero sí necesita, esta ecuación necesita un cierto entendimiento o tratamiento para verla. Bien, bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Como ganó un trabajo muy complicado. Bien. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿A dónde? Uy, no le mando, perdón. Yo soy Gabriel. Sí, Pensando en el diseño, usted lo que propone es, o sea, definir una función de Lyapunov y esa función de Lyapunov se va a ir modificando. Atrasado, ahora bien. Casi fiero. Claro, o sea, muchas veces Lyapunov se plantea. ¿Cuánto me falta? 15 minutos. O por ejemplo, cuando uno propone una forma de trabajo y quiere demostrar que ese sistema estable, una vez que hacía el switcheo, prendía o pasaba tanto de energía, ¿no? Pero es como que la persona, el diseñador, está colocando, digamos, su algoritmo. En cambio, aquí el algoritmo ya está hecho. El señor Colás que propuso esta forma y yo lo estoy aplicando, digamos, pensando que él pensó, digamos, de esa forma, así como que era conmutado, y bueno, y Lyapunov me da la herramienta para demostrar que es estable. Bueno, él lo propuso, pero la estabilidad no está demostrada aún. Sí. O sea que usted podría, por ejemplo, tendría una función de Lyapunov que Sí. supone que la máquina de estado que usted mostró pasa de estado en estado y podría proponer una función nueva. Sí, se puede proponer una nueva, pero con la suma que es bastante simple ya. Bueno, una de las cosas también que de repente ayuda un poco es que hay que proponer siempre varias funciones de Lyapunov y si la más simple funciona, vamos a quedarse con esa
que también me pasó una vez, pero muchas veces uno plantea ecuaciones que ya sabe, por ejemplo, el cuadrado sobre 2, típico, pero en este caso, como es discreto, plantea algunas dificultades, no es tan fácil sacar esa derivada del cuadrado, pero sí se puede. Una última pregunta. Sí, no. Ya hice una prueba con un sistema switchado donde tenga más de un estado y usted puede encontrar. Claro, o sea, yo ya tengo como 4 trabajos, una década con la misma estrategia, así que también sí lo probé en varios sistemas. Esta es la primera vez que ingreso en una parte que es de matemática pura, para no decir, pero la técnica es la misma, así que sí, como probado ahí. Hay libros, Liberson, por ejemplo, hay un típico que lo trata en millones de sistemas, pero justo lo hace contigo, no lo hace en sistemas de y la función principal podría ser, bueno, una típica del sistema, no por ejemplo una solución de una ecuación de derivadas parciales, por ejemplo, como propone Ortega. Y habría que probarlo, realmente, como digo yo, esto daba simple, el problema es simple, ¿no? Porque si uno ve las ecuaciones son lo más simple del mundo, para plantearlo, como que hay que probar el simple también. Pero si quieres probar, muy bueno. Ahora continuaría la presentación de José Figueroa, pero está con la acreditación de CONEAGUA en su facultad y por esta demora que tuvimos en la sesión no va a poder hacerla ahora, así que la vamos a reprogramar la de él para mañana a la mañana y ahora sí sigue Dante entonces. José, muchísimas gracias por tu tiempo y mañana entonces comenzamos con tu charla. Perfecto, gracias. Avísame el mail, bien la hora, mañana tengo toda la mañana disponible para esto. Excelente, muchísimas gracias. Ya, por favor, gracias a ustedes. En algún momento voy a tener que venir a la máquina y abrir el archivo Excel. Sí. ¿Sí? Voy a hacer al principio de la presentación y en el camino después sigo con la... Tenemos la PPT. Sí, porque no lo tengo acá en el mercado. Bien. Abrilo, por favor. Vamos con la presentación y voy a tener que alternar en algún momento, voy a tener que sentar acá o tocar el Ok. Dale nomás al play de la presentación. Bien, con esto vas a manejar la presentación. Era como funciona la presentación. Búscalo ahí. Sí, a mí me pasó lo mismo, tú también. En algún momento te voy a molestar acá. No hay problema. Si quieres dejarme. No, dame un segundo que la comparto en el Meet para los que están a... Bueno, para terminar esta segunda sesión, lo dejo con Dante, que va a hablar sobre propiedades algebraicas de polinomios trigonométricos no aplicaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Dante Buitiu. Lo que voy a presentar va a ser el resumen de una investigación que básicamente tiene como base un trabajo matemático y algorítmico, donde voy a presentar lo que es un descubrimiento y las ramificaciones y aplicaciones que tienen que ver con el tratamiento de señales en los sistemas. ¿Cuál es el parámetro?
La agenda que pensé para presentar este trabajo, en primer lugar, la introducción por la cual estoy en este congreso tiene que ver justamente con la mayoría de los organizadores de permitirme presentar una investigación básica en matemáticas y presentar la vinculación que tiene a nivel de tratamiento de señales. En este tema voy a presentar las propiedades fundamentales de esta investigación de una manera lo más intuitiva y visual posible, si no vamos a entrar en el detalle de teoremas, demostraciones y demás, las generalizaciones que estas propiedades van a permitir en el tratamiento de señales y ejemplos de aplicación. Antes de seguir con la presentación tal cual este formato, entiendo que lo mejor en estos casos ver es creer, por eso me interesaba presentarles un ejemplo numérico práctico de las propiedades fundamentales que voy a explicar. Aquí. En esta pantalla, como ustedes verán, tengo una planilla de cálculo. Ejemplos muy simples. Voy a tener una matriz y otra matriz. En este caso, permítanme, lo voy a... Si conviene ponerte allá y manejarlo. Bien. Les cuento de qué esto se trata. Más a la izquierda, a la derecha, está todavía dentro de esta pantalla. Miren, básicamente la idea es la siguiente. Acá yo tengo una matriz que es un incremento por fila y columna. Hay un parámetro de fila y un parámetro de columna. Lamentablemente tendría que cambiarlo. ¿Me podés tocar en el teclado, por favor? Sí, mire. Vamos a esto, mirá. Tenemos una variable x, poné un 0, por favor. Todos los valores en este caso van a cambiar. Tengo un paso fila y un paso columna. Poné un 2, por favor. Si incremento el paso fila o el paso columna, esta matriz, que yo llamo matriz bastidor, va a cambiar todos los valores. Y en esta segunda matriz yo lo estructuré en dos partes, justamente para que se vea claro el criterio de incremento por fila y columna. Yo he calculado, en este caso, una función coseno ponderada, algo muy simple. Lo que tenemos en esta primera matriz es esto, una función compuesta de x y j, donde y j son los parámetros de fila y columna. Y en esta segunda matriz lo que tenemos es la especialización de un coseno con una frecuencia, el parámetro phi, asociado a esta función compuesta, multiplicado por un ponderador determinado. En este caso, para este caso, voy a calcular lo que he llamado el determinante enventanado. El determinante enventanado es el determinante calculado sobre cada submatriz cuadrada en esta colección. Esto es una matriz trigonométrica en donde se ha mapeado un polinomio trigonométrico, en este caso de grado 1, es decir, un solo término. Observen, porque este es el nudo de todo lo que viene después y básicamente va a ser el principio del análisis. Si yo propago este determinante al resto de la matriz alta, es decir, más filas que columna, veremos que el valor de ese determinante es idéntico para cada submatriz. Es decir, yo aquí estoy calculando el determinante de esta submatriz cuadrada, en este caso, hace un next, por favor. Si selecciono esta celda, estoy calculando el determinante de la siguiente submatriz en esta colección de datos, hace un next, por favor. ¿Sí? Y lo que voy a destacar como primer descubrimiento de la investigación es que este determinante enventanado, yo llamo determinante enventanado a esto, a ver, porque sería como una ventana deslizante en una colección de datos. ¿Sí? No sé si alguien recuerda, me vendí las viejas reglas de cálculo, por ejemplo, que tenían un cursor deslizante que deslizaba, ¿cierto? Entonces, aquí si esta ventana deslizante desliza sobre un conjunto de datos, este determinante va a ser exclusivamente paramétrico. ¿De qué va a depender? Ahora te voy a pedir que cambies un valor perfecto. Yo me paro en el x, que sería como una variable de nivel. Cambias con un valor cualquiera, 10, 20, el que sea.
Como pueden ver, el determinante enventanado para este caso se mantiene constante. Poné un menos 100, lo que se te ocurra en el X, por favor. Perdón, Pon un menos 100. Gracias. Como ven, el determinante enventanado permanece constante. Ahora, si yo cambio, por ejemplo, la frecuencia, pone un 1, un 2, el número que se te ocurra. O cambio, ahí donde estás, pone un 5, el que se te ocurra. O cambio los pasos de fila, poner un 3, un 4, etc. O columna, poner otro valor. Este determinante enventanado va a cambiar. Quiere decir que esa característica del determinante enventanado es exclusivamente paramétrica. No depende del valor de X, que subiría o bajaría la especialización de este polinomio. Esta propiedad, que justamente se llama determinante enventanado, la vamos a ver aplicada o respetada para otros mapeos de un polinomio trigonométrico. En este caso voy a ir a un polinomio trigonométrico de grado 2. ¿Qué es lo que vamos a mapear en este caso? Lo siguiente. Construimos esta matriz que he llamado bastidor de la misma manera que en la anterior, pero en este caso tenemos un polinomio trigonométrico de 2 términos en los cuales se han presentado 2 frecuencias distintas, Φ1 y Φ2, con la misma variable compuesta, pero con pesos distintos cada uno. Los parámetros que en este caso yo estoy mapeando, en este caso, como pueden ver aquí, son estas frecuencias, estos pesos, y nuevamente la parametría del matriz bastidor es la misma para todas las dimensiones. Poné un 0, por favor. Yo voy a propagar el determinante enventanado tal cual fue explicado al resto de las submatrices. Como ven nuevamente, la característica paramétrica de ese determinante enventanado se respeta para una dimensión mayor. Ahora, Gabriel, por favor, poné un valor cualquiera, menos 100, 10, etc. El determinante enventanado se respeta para este mapeo. Es decir, lo que estamos analizando en esta demostración o en esta verificación más que demostración es la relación entre el mapeo de un polinomio trigonométrico de grado n a una matriz de 2n columnas. Observen que en este caso nosotros tenemos un polinomio trigonométrico de 2 términos, pero que está mapeado a 4 columnas en las matrices y respetando una parametría regular de incremento por fila y columna, esto que les comentaba, tenemos esta característica del determinante enventanado. Para ejemplificar, para verificar que esto, ya hemos movido el X y no cambia nada. Ahora, si yo cambio, por ejemplo, una de las frecuencias, pone cualquier valor que se le ocurra. El determinante enventanado se respeta. Pone otro valor ahí donde estamos. ¿Sí? El determinante enventanado se va a mantener constante. En este caso, vamos a lo mismo, simplemente acá lo quiero destacar que esto se va a propagar a dimensiones mayores, en donde se cumple la relación entre el polinomio mapeado y la matriz con la cantidad de columnas que se mapea. En este caso vamos a tener un polinomio de grado 3, 3 términos con sus respectivas frecuencias y pesos. Si yo propago el determinante enventanado, debería ser constante, y lo mismo para un polinomio de grado 7, mapeado a una matriz de 14 columnas, en las cuales acá directamente he calculado el determinante. Ahora volvemos a la presentación. Gracias. No, decide que no. No veo. Sí, sí, me falta. Bueno, entonces, una de las propiedades fundamentales que lo que he comentado y la motivación de presentarles esto es la relación con la disciplina del tratamiento de señales. Lo que estoy presentando es esta investigación más algorítmica matemática. Después haré un brief sobre la vinculación que tienen lo que entiendo estos descubrimientos con otras disciplinas, como por ejemplo la serie de Fourier o el análisis funcional, y las posibilidades que entiendo novedosas en el tratamiento de señales. Bien, lo primero que hemos, hasta ahora, lo que les he mostrado en esta planilla de cálculo, han sido polinomios trigonométricos restringidos, que he denominado funciones asincrónicas unidades en mi jerga. La definición general
de esta función es esta. Como ustedes ven, uso solamente seno o coseno. A diferencia de lo que, por ejemplo, son las series de Fourier, donde agrega el término de seno y, por lo tanto, la fase para cada una de las frecuencias. Veremos por qué. Esto lo mapeo en matrices reales, cuadradas o propagadas, prolongadas, altas, como he mostrado en la planilla, para mostrar mejor las propiedades distintas, que llamo matrices asincrónicas senoidales. Todo lo que vamos a ver aquí en adelante se deriva de esa propiedad numérica que pude comprobar o verificar con ustedes en la pantalla. Es decir, el mapeo de polinomios trigonométricos de un grado n, es decir, n términos, n frecuencias y pesos correspondientes a cada uno, mapeados a una matriz real. Lo que, digamos, para respaldar la idea, lo que hemos visto hasta el momento es lo siguiente. Si tenemos la gráfica de un senoide simple, en este caso, que sería un polinomio de grado 1, y me parece que me quedé chico con las letras, pero créanme lo que estoy diciendo, que le damos incremento a una variable x, que sería esa variable de nivel que no cambiaba el valor del determinante para cada caso, lo que vamos a ver es si obtenemos la imagen de este dominio y lo mapeamos a una matriz tal cual está acá, es decir, lo que yo mostré numéricamente es esto, tenemos que ese determinante es exclusivamente función de la parametría. ¿Y qué era la parametría? La parametría de la función y la parametría del mapeo. Es decir, cómo se incrementaba a nivel de filas y columnas y qué frecuencia y peso tenía cada coseno que participaba de esa sumatoria. Eso es todo lo que tengo. Entonces, esa característica, ese determinante exclusivamente paramétrico, lo presento aquí. Si tenemos una colección de puntos, es decir, un valor de estas funciones, con un criterio despaciado entre ellos, con un criterio de dominio despaciado, no importa el valor que tomemos o cómo nos desplacemos en el eje X, ese determinante va a ser exclusivamente paramétrico. El determinante de esta colección de datos va a ser igual al determinante de esta colección de datos correctamente mapeados en una matriz. Acá tenemos un polinomio de grado 1, pero para otros valores, y donde esta curva va a ser más complicada, cada vez más complicada, va a ser lo mismo. Entonces, aquí surge la idea del vector de evolución. ¿Qué sería el vector de evolución? Algo que a esta matriz que hemos tomado, cualquiera de las que hemos dado como ejemplo, un vector lo va a multiplicar para obtener la columna siguiente. ¿Me explico? Es decir, si nosotros teníamos un parámetro de incremento por columnas, yo puedo tomar un vector de evolución y obtener las siguientes columnas en esa colección de datos. Es decir, nos podemos desplazar así, ¿no es cierto? Como fue el cálculo del determinante intercalado, o nos podemos desplazar, digamos, asá, para obtener, extrapolar valores de esta función por medio de lo que denominamos un vector de evolución. Sería algo parecido, creo que también se llama vector de evolución o vector de estado, por ejemplo, en las cadenas de Markov, o lo que usen ustedes a nivel de cálculo en este sentido. Lo que significa esto es que este vector de evolución va a permitir que a partir de esta colección de puntos de valores especializados de la función, yo voy a poder extrapolar hacia adelante o hacia atrás o interpolar valores de esta función a partir de valores numéricos precisos. Entonces, a partir de esto, el cálculo simbólico del vector de evolución es relativamente complejo, pero no así el cálculo numérico, que es mucho más sencillo. Les voy a mostrar algunos ejemplos del cálculo del vector de evolución para distintas dimensiones, es decir, para mapeos matriciales, tal cual lo he mencionado, de vectores de polinomios de grado 1, 2, 3 en sus correspondientes matrices, tal cual lo vimos. La forma que tienen van a ser las siguientes: de grado 1, de grado 2 y de grado 3. Son expresiones cada vez más complejas desde el punto de vista del cálculo simbólico, no así desde el punto de vista del cálculo numérico. Aquí quiero detallar algo, quiero destacar algo que sería como el segundo descubrimiento o el segundo acerto que les quiero destacar, que consiste en que los vectores de evolución independizan a los pesos. Recuerdan que cada uno de los cosenos, digamos, tenía una C1, una C2, etcétera, etcétera. Eso acá se liquidó, se aniquiló en el cálculo. Lo que significa que este vector de evolución
va a ser una expresión exclusivamente de las frecuencias y del paso columna de qué tan lejos me quiero ir en la columna siguiente. Y de aquí surge la tercera propiedad que me parece digna de destacar, que los polinomios trigonométricos restringidos, tal cual los he definido, son recursivos. Es decir, que si tengo dos n términos secuenciados de estas funciones trigonométricas con la cantidad sumatoria de frecuencia que quiera agregarle, podré extrapolar por medio del vector de evolución y estas consideraciones que estoy presentando, valores siguientes, valores previos o interpolación. Dante, quedan 5 minutos. Perfecto. Es decir, que acá lo que hemos seguido es la característica paramétrica de este determinante inventanado, lo que mostré en la planilla de cálculo, la característica paramétrica del vector de evolución y la característica recursiva de todos los polinomios trigonométricos tal cual los he presentado. Esto permite extrapolación, interpolación y distintos tipos de cálculos. Me permite una generalización. Así como en las ciencias biológicas, una biopsia, una pequeña muestra, digamos, de un individuo permite potenciar o realmente la reconstrucción del individuo en su conjunto con una información que es también recursiva, porque se va desarrollando con una lógica cada vez más compleja, me permito, digamos, la idea, la analogía de que el vector de evolución va a permitir la reconstrucción de toda una señal mapeada en una matriz real. Porque, y aquí viene el último concepto que considero importante, esta cadena de razonamiento que sintetizo necesariamente va a permitir del vector de evolución la obtención simple y aislada de cada una de las frecuencias. Es distinto a la serie de Fourier. La serie de Fourier parte de barrer un infinito de frecuencias y meterles un peso y fase a cada una, pero barre todo. Acá si tenemos algo que sea explicable o asimilable a un formato de los mapeos que he mostrado en pantalla, entonces voy a poder identificar las frecuencias puras. Y a partir de este tema viene lo que serían las aplicaciones. La aplicación de las propiedades descritas permite la reconstrucción de una señal que sea afín, parecida, para decirlo de alguna manera, a un mapeo de una función asincrónica senoidal en una matriz asincrónica senoidal, con un paso de fila, columna, etcétera, todo lo que les he comentado. Algunos ejemplos. Es decir, perdón, antes que los ejemplos, la cadena de razonamientos excede la posibilidad de que en este momento lo describa, pero es, a partir de la identificación de frecuencias en cascadas, voy a ir obteniendo el resto de la parametría para reconstruir la señal tal cual es el mapeo. Entonces va a haber una reconstrucción paramétrica de la señal, y esa reconstrucción paramétrica de la señal va a ser algorítmicamente mucho más económica. Voy a necesitar mucho menos datos para reconstruir esa señal que la señal original tal cual estaba mostrada. ¿En dónde esto puede tener ventajas? Aquí estoy mostrando un polinomio, perdón, esto está mal, es decir, hubiera presentado esto de una manera más amplia, pero créanme que esto es un polinomio de dos frecuencias exclusivamente, pero para cada uno de los intervalos está ponderada, ampliada o comprimida en el eje. Si yo calculo la aproximación por series de Fourier para estos valores, a pesar de haber solamente dos frecuencias y usando para la aproximación 10 frecuencias, vemos que la aproximación no es buena. ¿Por qué? Por las características de cómo Fourier resuelve. Esto es lo que aparece muchas veces en la bibliografía como el fenómeno de Gibbs, es decir, para funciones escalones voy a tener en el solapamiento de los intervalos distorsiones importantes. Este problema, con los algoritmos que se derivan de las propiedades que he descrito, no aparece. Acá dos ejemplos para destacar esta idea. Un polinomio de grado 2, pero con perturbaciones en el sentido de ponderaciones sobre el eje Y muy grandes para cada uno de los intervalos. Fourier tendría problemas con esto de la misma manera que en el ejemplo anterior más simple, y en este caso, los algoritmos que se derivan de lo que acabo de explicar no tendrían este problema. Una pequeña comparativa, pero por el tema del tiempo la dejamos para el tema, es decir, esto que les acabo de comentar, las propiedades derivadas de la cadena de razonamiento que traté de sintetizar, no es una transformada, no va a responder esto.
digamos que va al hueso en el caso de que el hueso exista, ¿se entiende? Pero si existe, lo va a determinar con una precisión importante y va a permitir reconstruir la señal de una manera algorítmicamente económica. Algunos ejemplos. Aquí hay dos líneas. Lamentablemente tendría que haberlo ampliado, pero les cuento. Aquí está la señal original y la señal reconstruida por los algoritmos. Hay una línea punteada que se solapa, digamos, en la línea continua, y la reconstrucción es muy buena para todos estos casos que les he comentado. Ponderación por intervalos de un mismo polinomio trigonométrico, en donde se pondera por filas, fases en distintos tipos de transformaciones. Distintos ejemplos que obviamente se pueden asimilar a ondas sísmicas, médicas y demás. Dos ejemplos que podemos conocer de las aplicaciones prácticas. Una pequeña tabla en donde, por ejemplo, para dar un ejemplo, de una de las bondades o de las posibilidades de aplicación que entiendo son factibles, tenemos una matriz real de 576, 500, 720 valores para cada uno de estos. El coeficiente de correlación es 1, es decir, hay un ajuste perfecto para este tipo de señales. Y tenemos un ratio de compresión, es decir, qué tanta información necesito con relación a la cardinalidad del total de la información, en este caso del 16%, 12% y 7% en estos casos. ¿Sí? Es decir, el ratio de compresión del algoritmo disminuye en la medida que aumentan las columnas y que aumentan las filas. Porque la parametría en relación al total de la información original disminuye. Esto tiene una cantidad de variaciones que obviamente excede las posibilidades que tengo de comentarles todos los detalles en el título. Pero básicamente, el ratio de compresión es lo que trato de graficar aquí, es decir, tenemos dos ejes en donde hay filas y columnas, digamos que esto baja asintóticamente, por decirlo, hiperbólicamente, en la medida que crece el volumen de datos. Les agradezco mucho la atención. Mencionas como vectores de estado, digamos, la cantidad de vectores de estado depende, el incremento depende de que mostraste, por ejemplo, de 1 eran 2, de 2 eran 3, pero de 3 ya eran 6. No recuerdo mal una. El vector de evolución es un vector que va a permitir, a partir de valores anteriores, obtener los valores siguientes. El vector de evolución siempre va a ser un vector. Lo que va a cambiar es la cantidad de términos que ese vector va a tener. Y de esa cantidad de términos que ese vector va a tener, de ahí se van a deducir, por una operación algebraica y lineal, las frecuencias, directamente. No tiene una secuencia, pues, el incremento de la cantidad de vectores de evolución. Yo, pues simbólicamente, claro, yo, a ver, tendría que dar ejemplo, no hay problema. Obviamente entiendo y les agradezco la atención, pensé que me iban a tirar con algo, porque tenía algún sentido quizás la inquietud de poder sintetizar muchas cosas en poco tiempo, y realmente quizás lo hice, espero que así sea. Y si no, respaldaré con ejemplos esto que te voy comentando. Es decir, siempre que tenga una matriz trigonométrica, habrá un proceso, digamos, de autocorrelación en esa matriz que me va a permitir obtener el vector de evolución, y ese vector de evolución voy a obtener directamente en la fórmula. Esa sería. El vector de evolución es siempre uno. Es decir, si tengo una matriz, ¿cómo hago para partir estas columnas y tirando para adelante, o para atrás, o para el medio? Es decir, cómo obtener valores intermedios, aunque no los tenga definidos directamente. Son varias cosas, te lo reconozco, pero en tal caso me ofrezco a ampliarte la idea. Con un cafecito. Cortamos 10, pero solo 10 minutos porque estamos con el atrasados. 15:30, arrancamos con la próxima sesión, por favor.